Qué alegría saludarles. Hoy es un día muy especial. En primer lugar, quiero decirles que hoy la cristiandad en general, la iglesia evangélica y en particular la iglesia Betlehem, celebra la resurrección de Jesús. Y debido a ello, hemos pensado en que este es un excelente lugar para platicar sobre la resurrección. ¿Por qué? Bueno, es que resulta ser que a mi derecha tengo el municipio de Acolman, a mi izquierda el de Tecámac y a mis espaldas el de Ecatepec. Y este sitio, que es el Cerro de Chiconautla, un antiguo volcán, es el punto más alto de esta región. Y es ideal para poder proclamar, declarar y hacer fiesta, porque Jesús resucitó. Hoy 12 de abril estamos celebrando ese gran acontecimiento y quiero dirigirme a ustedes con unos cuantos pensamientos basados en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 8 y dice de esta manera: 1 Corintios 15 versículos 1 al 8. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto nos presenta en el versículo 1 primero el asunto del evangelio. Se nos dice que el evangelio se predicó a estas personas, por lo tanto el evangelio debe ser predicado. También se dice que el evangelio debe ser recibido, debe haber una respuesta de cada persona a ese evangelio. Y finalmente, en ese mismo versículo nos habla Pablo que se requiere tomarlo, abrazarlo y tenerlo como algo firme en nuestra vida. Es muy importante que nosotros entonces pensemos en el evangelio y la resurrección. Probablemente alguno de ustedes pregunte, bueno, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es algo muy sencillo. El evangelio es la buena noticia de que Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, en especial a aquellos que, reconociendo su condición, le reciben en fe o le entregan su vida en fe y le reciben en su corazón a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el evangelio, sencillo, ¿verdad? Posteriormente, en el capítulo 15, Pablo comienza a abordar sobre la resurrección. Y yo quiero, por lo tanto, comentar tres verdades de la resurrección que encuentro en el pasaje que les acabo de leer. En primer lugar, encontramos en el versículo 3 acerca de lo que Pablo transmitió a la iglesia de Corinto y nos transmitió a los creyentes o seguidores de Jesús en toda la historia de la iglesia hasta este momento, y es lo siguiente. En primer lugar, encontramos que la resurrección de Jesús completa el evangelio. Es decir, Pablo dice que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que el Señor Jesucristo fue sepultado y que también resucitó al tercer día.
El Evangelio es completado con la resurrección. Es decir, si tú y yo tenemos un Evangelio que involucra en primer lugar la muerte de Jesús por nuestras faltas y pecados, la sepultura, implicando que en efecto murió, la resurrección es la última parte y la parte que hace distintivo o distintiva la realidad del Evangelio. Hay personas que tienen a Jesús todavía en una cruz. Si es tu caso, yo te digo, no tienes el Evangelio completo. Te falta una parte importante. Hay gente que piensa en el Evangelio como con un Jesús bebé, con un Jesús en una cuna, y por tierno y lindo que se vea o que se disfrute, ese Evangelio carece de totalidad, porque la resurrección de Jesús es una parte fundamental del Evangelio que Él nos dejó. También encontramos aquí que en segundo lugar encontramos que la resurrección fue confirmada por muchas personas. El apóstol Pablo escribe en este pasaje y nos dice que Jesús, resucitando al tercer día, se apareció a Cefas o Pedro, que es el mismo. También nos dice que luego a los 12, y dice posteriormente que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivía todavía en el tiempo que Pablo escribió esta carta, y Pablo había hablado con ellos, los había entrevistado sin duda, y había recibido de ellos la certeza, la confirmación de que Jesús había en efecto resucitado. También dice aquí que se apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, y dice aquí finalmente que también a los apóstoles nuevamente, y por último a él. Encontramos en este pasaje que hay gente que confirmó la resurrección de Jesús. Hay gente que dio fe de que Jesús en efecto había resucitado. Por lo tanto, cuando tú abrazas el Evangelio, cuando tú crees y recibes a Jesús en tu corazón, estás recibiendo algo que fue confirmado. En otra parte de la Escritura, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el médico Lucas dice que por 40 días después de su resurrección, Jesús estuvo mencionando a diferentes discípulos, presentándose sus enseñanzas, y también estuvo delante de mucha gente, como lo vemos una vez más en 1 Corintios 15, de tal manera que quedara claro que él había resucitado. Y entonces dejó sus enseñanzas, dejó el propósito de los seguidores de Jesús en ese entonces, el cual es el mismo nuestro: vayan y difundan la buena noticia o el Evangelio, como le decimos en una sola palabra, para que otras personas también tengan la certeza de la resurrección, pero también la certeza de salvación. Encontramos, por ejemplo, en las 4 biografías que se escribieron de Jesús, una vez más la mención de la resurrección. En cada una de las biografías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se menciona el hecho de la resurrección. Y ustedes con calma en casa pueden verificar estos relatos, porque tienen tantos detalles. Cada uno de los que escribieron coloca su parte, digamos, especial. Ahora bien, Jesús, creemos, según el Evangelio de Lucas, que teniendo 30 años más o menos comenzó su ministerio, comenzó a enseñar, comenzó a predicar, y él, siendo adulto, desafió y se enfrentó a 3 grupos o 3 poderes en su tiempo. Se enfrentó al poder religioso,
La gente religiosa de su tiempo le tenía envidia y eso hizo que le llevaran a la crucifixión. También Jesús se enfrentó al poder político. Roma en ese momento domina esa región y tiene temor de un nuevo rey, de un nuevo César. Y Jesús es presentado como un rey eterno, por lo tanto, el temor de este poder político se suma en contra de Jesús. Y por último, el poder de las tinieblas, el poder de Satanás, de sus huestes malignas, se levantan también con odio en contra de Jesús, y estos tres poderes lo llevan a la muerte, suponiendo que con la muerte de Jesús se terminaba el plan de Dios. Pero, oh sorpresa, a los 3 días o al tercer día, según tu entendimiento de esa parte de la Biblia, Jesús resucitó. Y con ello podemos encontrar a un Jesús poderoso, a un Jesús lleno de toda autoridad, que nos comparte esa situación a nosotros los creyentes. Ya vimos entonces, en primer lugar, que la resurrección de Jesús completa el Evangelio. Ya vimos en segundo lugar que la resurrección de Jesús fue confirmada por muchos. Y por último, encontramos en el versículo 8, cuando Pablo habla de su experiencia, dice así: y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y esa experiencia de Pablo nos lleva al tercer punto de esta reflexión bíblica, y es que la resurrección de Jesús transforma vidas. Es muy importante, porque una religión, por buena que sea, no cambia a nadie. Puede ayudarle a aprender 2 o 3 cositas y aparentemente es distinta a la persona, pero el Evangelio basado en Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, es una fuerza tan poderosa que transforma y cambia a la persona. Y Pablo, cuando escribe este versículo y más adelante continúa hablando de su experiencia, y si tú lo quieres revisar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, él un par de veces en ese libro presenta su experiencia, cómo el encuentro con un Jesús resucitado transformó su vida. Él era una persona religiosa, pero vacía por dentro. Era una persona que, al ver a los seguidores de Jesús con un corazón nuevo, le causaba confusión, le causaba envidia, le causaba rencor en contra de Jesús, porque a él le hacía falta lo que Jesús ofrecía. Y entonces, cuando Pablo se encuentra con Jesús, cambia por completo. Pasa a ser de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Y esto es muy importante. Tú necesitas considerar tu vida y revisar. Si eres un seguidor de Jesús, tu vida no debe ser la misma. Tu corazón debió haber sido transformado y ahora tú amas lo bueno. Disfrutas de lo justo, de lo que huele a Dios, de lo que huele a cielo, de lo que huele a perfección según la palabra de Dios. Pero si tú todavía no tienes esta experiencia, te animo a que lo consideres. Tu vida necesita una transformación profunda de dentro hacia afuera, y eso solamente Jesús lo puede hacer. En este momento quiero decirte que tanta gente sin Jesús está en el miedo, está en la desesperación y en la zozobra. Está inclusive abrazando ideas que la Biblia no tiene. Este virus que se ha soltado está amenazando la vida de mucha gente, es cierto, pero tenemos que entender una cosa: nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús, no podemos tener miedo, no nos nace tener zozobra, porque sabemos en quién hemos creído, porque hemos pasado del miedo a la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Eso fue lo que dijo Jesús: mis seguidores van a tener paz, una paz se las dejo
una paz que es duradera, una paz profunda, una paz que no se puede explicar, pero que se disfruta. Asimismo, quiero decirte otra cosa. Hay ideas inclusive que hoy día se están manejando, como por ejemplo, que la vida de nuestros seres queridos de edad mayor están en nuestras manos. Que la salud o la enfermedad de esos seres que amamos están en nuestra decisión. Y yo te digo, ¿no te parece que es demasiado orgullo poder pensar en eso? ¿Demasiada arrogancia? Eso me recuerda una antigua película, una vieja película sobre la libertad que tuvo el pueblo estadounidense en su guerra de independencia. La película se llama El Patriota. Y en esa película, cuando el actor principal pierde a su hijo mayor en el conflicto, él está de duelo, está velando, vamos a decir, a su hijo mayor, y se acerca un general y le dice, vamos a justificar la muerte de tu hijo, ven y súmate a la lucha y continúa con ella. Y él en su dolor le dice, ¿qué es lo que hace que los seres humanos justifiquen la muerte? ¿Acaso no es arrogancia? Y yo te digo hoy en día, es demasiada arrogancia decirle a la gente, la vida y la salud de tus seres queridos está en tus manos. Yo te digo una cosa, hoy y siempre, la vida de los que amamos, tu vida, mi vida, está en las manos del Jesús resucitado. No está en tus manos. Es arrogancia, es orgullo pensar así. Sí es cierto que tú necesitas ser precavido, ser discreto, ser una persona con sentido común. Pero no abraces esa idea, porque tú no eres Dios, yo no soy Dios. Jesús es Dios. Él que resucitó, Él tiene tu vida en sus manos. Él tiene la vida de los que amas en sus manos. Yo te quiero animar para terminar esta reflexión sobre la resurrección. Quiero animarte a que tú puedas pensar, ¿tengo a Jesús en mi corazón? ¿He abrazado el Evangelio? ¿Lo he recibido? ¿Se me ha predicado? Y si no se había predicado antes a tu vida, te digo hoy te lo acabo de compartir. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Darle una respuesta. ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? También quiero decirte que si tú eres un seguidor de Jesús, no puedes pensar como la sociedad sin Dios, no puedes pensar como la gente sin esperanza. Aférrate a ese evangelio, recuerda que Jesús resucitó, que la resurrección completa ese evangelio que has abrazado, que hay pruebas, hay confirmación de muchos, como te acabo de leer, de que Jesús resucitó, descansa en ello. Y por último, es muy importante recordar que esa resurrección transforma vidas. Déjate transformar por Jesús y yo te animo a que termines hoy con esta oración conmigo. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y mandaste a Jesús y Jesús vino, habló de su mensaje, sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, pero sobre todo nos dio su amor, nos dio su vida y con ello podemos aspirar a la salvación de nuestra alma, al perdón de los pecados y a una vida transformada. Permite que todos los que escuchan este mensaje hoy y cada vez que lo oigan, consideren con seriedad lo que acabo de decir. En el nombre de Jesús, amén.